amigos de A Tiempo, Noticias en Vivo. Estamos una vez más aquí en otra charla y en esta ocasión pues me acompaña Andrés Upegui, que pues bueno, ya lo conocemos, hemos hablado antes con él, es abogado, es filósofo y pues también sabe de teología. Y entonces en esta ocasión, que me da mucho gusto saludarlo hasta Colombia, pues vamos a platicar un poco sobre pues estas cuestiones que estamos viendo alrededor de la misa, estos cambios que pues parece que están llegando de pronto muy rápido, con pues Hola. ¿qué tal, Andrés? Con un motu propio de el Papa Francisco, acerca de pues limitar de alguna forma la misa tridentina o pues la forma extraordinaria, que me parece que es la manera correcta de hablarlo, es la forma extraordinaria, que increíble, pero muchos católicos no conocen este rito, no han visto nunca lo que es una misa tridentina, y pues ¿por qué no empezamos por ahí, estimado Andrés? ¿Qué tipos de ritos o de misas tenemos pues en la Iglesia Católica romana? Mira, en la Iglesia Católica, no específicamente en la Iglesia Romana, existe lo que se llama el pluralismo litúrgico, o sea, varios ritos, diferentes ritos. Dentro de esos está el rito romano o latino, que es el que más generalizado en Occidente, sobre todo en Europa y en América Latina, y que es precisamente el que en este momento celebra la misa del Nuevo Ordus, pero también el que comprende la misa del rito extraordinario o tradicional. Pero existen también en el mismo Occidente ritos diferentes al rito latino. Por ejemplo, el rito mozárabe, que es típicamente español, el rito ambrosiano, que se celebra en Milán, específicamente por San Ambrosio, que era de Milán, el obispo de Milán. Ritos en Egipto, en Siria, el malabar, el copto, en Irak creo que hay otro tipo de rito. Hay muchos. Inclusive al interior mismo de las comunidades religiosas hay ritos diferentes, el dominicano, el benedictino, el cartujano. Formas diferentes de celebrar la liturgia instituida por Cristo en la última cena, ¿no? El problema del motu propio, o mejor dicho, el problema de la reforma litúrgica del Vaticano II gira alrededor de que por primera vez al interior de un mismo rito, es decir, del rito latino, se generaron dos ritos diferentes. El rito ordinario, que es la nueva misa, y el rito extraordinario, que es la misa tradicional o tridentina, como tú la llamas, que es la que llama la gente también la misa en latín. Mientras que el rito no moderno, eso se genera pues a raíz de las reformas del Vaticano II. Entonces, el pluralismo litúrgico se amplía, no solo en diferentes ritos, sino también al interior de un mismo rito. Existen ya dos formas de rito. Entonces, como vamos a ver, el problema con el motu proprio Tradiciones Custodes de Francisco es que no es muy claro y parece ser que deroga el rito extraordinario. Lo deja en un vacío, en un estatus jurídico indefinido, cosa que había hecho al contrario Benedicto XVI con el motu propio Sumorum Pontificorum, que fue precisamente el que estableció esa pluralidad, esas dos formas del rito latino, la forma ordinaria y la forma extraordinaria.
Pues, A ver, yo había en este punto sí quisiera comentar un detalle. Yo leí que precisamente tanto el Papa Benedicto buscaba pues que hubiera un enriquecimiento de ambos ritos, ¿no? Y entonces, correcto. lo que he estado leyendo es que el Papa Francisco aparentemente busca exactamente eso, lo que ya buscaba el Papa Benedicto en su momento, este enriquecimiento, esta unión de estos dos ritos para, pues bueno, beneficio no solamente de la iglesia, sino también pues de los fieles. ¿Es correcto esto? ¿Usted cómo lo ve? No, no, es incorrecto. El Papa Benedicto XVI en el Summorum Pontificorum buscaba eso precisamente, el enriquecimiento mutuo, la mutua alimentación entre los dos ritos. Eh, Porque precisamente ese es el problema, o sea, que los que celebran con el nuevo rito ven muchas carencias en el viejo rito que ellos tienen y al contrario, los que celebran en el rito tradicional antiguo ven muchas carencias en el nuevo rito que ellos tienen, ¿sí? Entonces, se trataba un poco no de mezclarlos, ojo, porque eso es muy importante, no de hacer una mixtura, sino de tomar uno del otro cierto espíritu. Sobre todo hay una cosa muy importante, que es precisamente lo más crítico entre la diferencia de los dos ritos, y es el sentido de lo sagrado, de lo reverencial, de lo magnánimo, de lo magnificente que tiene o que tiene, ¿sí? El rito tradicional y que el nuevo rito ha perdido demasiado. Hay una palabra digamos, técnica en liturgia y en español, que es lo que se llama el hieratismo con H, o el arte hierático. Y es que es todo tipo de expresión artística solemne como inexpresiva, que busca no una serie de movimientos y de gestos bastante rígidos, digámoslo así, que busca para nada expresar sentimentalidad, sentimientos y emociones fuertes, y que ese arte da una idea de solemnidad y de magnificencia, como decía yo, ¿sí? Por ejemplo, es típico del hieratismo el arte egipcio, de la época pues, de los faraones y de la época de las pirámides. Y como ustedes verán, todas esas figuras egipcias que son todas con el cuerpo de frente, pero el rostro, la cabeza de perfil y siempre con la mano así. También, por ejemplo, es interesante el teatro oriental, el teatro japonés o el teatro no japonés o el teatro kabuki chino son también hieráticos, y son además, lo hierático es simbólico también. Entonces, en el caso del teatro kabuki, por ejemplo, llegan a unas exageraciones de simbología tales que pues para uno es inasequible. Por ejemplo, si el actor mueve un dedo, eso quiere decir, no sé, primavera. Si el actor pisa fuerte en el piso, eso quiere decir cualquier cosa, yo no sé, un regaño para alguien, ¿no? Alguna cosa así. Ese tipo de hieratismo y de todo eso lo tenía el rito tradicional, el rito tridentino en la Iglesia Católica. Es lo que se conoce también como rúbricas. Entonces, todo en ese rito tenía un contenido simbólico, tenía un sentido. Los trajes,
el manípulo, el amito, los cálices, los movimientos de los dedos, la incenciación. Una cosa supremamente importante, por ejemplo, la posición del sacerdote, del celebrante, que era una posición mirando al oriente. ¿Qué quiere decir? Orientada. Es decir, todo templo católico, desde que la iglesia es iglesia, se construye con el ábside, que es la parte trasera del templo y donde está el altar, mirando al oriente, y la puerta de entrada del templo, o sea, donde está el atrio, mirando hacia el occidente. ¿Por qué? Porque se entiende que Cristo vendrá por el oriente. Cristo es además el sol que nace y se eleva. Entonces, la posición en el rito tradicional del celebrante y del sacerdote era una posición orientada, se llama una posición corandeo, o sea, con el frente a Dios. Y el sacerdote miraba hacia el oriente, o sea, miraba hacia el ábside del templo, y lo mismo la asamblea, o sea, que por eso es que se dice que los andaluces decían en una expresión un poco vulgar que el cura estaba dándole el culo al pueblo. Era todo el tiempo como una procesión de toda la asamblea junto con el celebrante hacia Dios, hacia Dios. Eso cambió y eso le quita mucho de solemnidad, de hieratismo, de reverencia y todo eso al nuevo rito, porque al poner el sacerdote, el celebrante, de frente a la asamblea, convierte al celebrante en una especie de animador de televisión, de una especie de director de un festejo, una especie de conferencista. Y por tanto, inclusive pone al celebrante inclusive como en el mismo nivel de la asamblea, al ministro, pues, celebrante. Eso por el lado del cambio de la nueva misa, pues. Y hay otro cambio que también le quita esa solemnidad y tiene una serie de consecuencias, en mi concepto, nefastas. Y es el cambio de la lengua latina a la lengua vernácula, o sea, la lengua de cada uno de las naciones. Porque eso también es hierático, eso también es simbólico, eso tiene un sentido profundo. Es que en las relaciones del culto y en las relaciones entre Dios y el hombre, en las relaciones en donde se está por medio ya lo sagrado, siempre eso inclusive en cualquier otra religión, el lenguaje cambia. El ser humano tiende a utilizar un lenguaje con Dios diferente al lenguaje que utiliza en la calle, en el vulgo, a un lenguaje diferente con el que se compran naranjas o que se insulta a la gente, el lenguaje prosaico, vernáculo de toda la vida, para utilizar una lengua que llaman lengua muerta o lengua litúrgica, es decir, específicamente para entrar en el diálogo con Dios. Y por eso entonces el sentido de que la misa fuera en latín no era para que no, como dicen absurdamente, para que la gente no entendiera. La gente, claro que lo entendía. Además, la gente iba con misal. El misal era un librito donde estaba la traducción de lo que se iba diciendo. Y la gente perfectamente, sí, uno alcanza a hablar con los abuelos de uno, la gente que todo eso, y todo el mundo te recita la misa en latín perfectamente. Claro, era lo más común en ese momento, ¿no? Y no tan lejano a nosotros, y no había nunca un pero ahora sí, yo creo que la malformación de los católicos en general, pues está sacando a la luz todas estas cosas que a veces son increíbles, ¿no? Como esto, por ejemplo,
de tantos católicos que te dicen, pues es que no, tiene que ser la misa en el idioma de cada uno, porque si no, pues no entendemos nada, como si la misa fuera para nosotros, ¿no? Y no para Dios. Y esa es la parte, yo creo que importante de todo esto, que deberíamos entender qué cosa es la misa, empezando por ahí, porque creo que no sabemos qué cosa es la misa. Claro, no. Entonces, mira, esos cambios implicaron una cantidad de distorsiones en el mismo laico y en el mismo creyente católico, en el mismo fiel católico, porque la misa pasó a ser, la misa es un sacrificio también, es un culto sacrificial, es un culto sacrificial como los cultos sacrificiales de todas las religiones desde hace mucho tiempo, inclusive como los gustos aztecas que sacrificaban personas humanas y todo eso, porque lo que pasa es que el culto sacrificial cristiano es el único culto en donde el destinatario del culto, o sea, siempre el destinatario de cualquier sacrificio cultual religioso era Dios o la deidad o los dioses. Entonces, en el culto cristiano, el destinatario es Dios. El sacerdote, que en las otras religiones era una persona precisamente escogida por el mismo Dios o digamos, una persona que tenía una relación más espiritual con el mismo Dios, que celebraba escogiendo algún tipo de víctima sacrificial, ya fuera alimentos, animales, incluso personas, como incluso personas, niños sí. Entonces, en el caso del cristianismo, el destinatario es Dios, el sacerdote es Dios y la víctima es Dios. Todos tres son el mismo. Y para nosotros, pues, los cristianos, Dios es Cristo. Cristo es el destinatario del culto, la víctima en el culto y el sacerdote. El sacerdote ministerial, o sea, el ser humano que hace las veces de sacerdote en el culto, en el momento de la consagración, son cosas tan elementales que las sabía cualquier persona de catecismo antes, pero ya nadie las sabe. En el momento en que él hace la consagración, dice en primera persona, este es mi cuerpo. O sea, está hablando él en persona Christi, in persona Christi. O sea, él es Cristo en ese momento. Él es Cristo y se convierte en Cristo, así como la hostia también se convierte en Cristo. El fenómeno y el dogma de la transustanciación, ¿cierto? Por supuesto que también otra cosa bien interesante del culto cristiano, que yo no sé si la gente lo conoce, es que nosotros los laicos, los que estamos en la asamblea celebrando el culto, también somos sacerdotes y también estamos en conjunto con el sacerdote ministerial ofreciendo el sacrificio, ¿sí? En esa medida también participamos, esa es la participación más importante en el culto, en la misa, ¿cierto? Ahora, bueno, en realidad sí, habría muchas más cosas pues, que hablar sobre eso, pero ese sentido del sentido sacrificial y de la presencia real, que llaman, o sea, de Cristo en ese momento, presente en la iglesia y en medio del templo, también se ha perdido, la gente se lo ha perdido, ¿cierto? Se ha creado un sentido profano, secularizado del culto, Pero incluso, sí. Perdón, No, incluso no nada más por parte de los fieles, sino también del clero, ¿no? Por eso.
lo que estamos viendo luego del Concilio Vaticano II, sobre todo, pues son muchos abusos litúrgicos en todas partes. Y llama mucho la atención que, pues volviendo a esto del motu propio de Francisco, del Papa Francisco, pues sí señala y trata de pues restringir las misas tridentinas, como decimos, porque sí es cierto, ha habido abuso en ellas. Ciertos grupos, y lo comentábamos hace un momento fuera del aire, pues es cierto, no se puede negar, hay ciertos grupos de estos que hacen incluso sus misas para ellos muy selectas, muy de élite, y no dejan entrar a nadie más, y a ti te ven como si no fueras nadie porque no sabes hablar latín, por ejemplo, ¿no? Pero también fuera del rito extraordinario, de la forma extraordinaria, en el Novus Ordo, también existen estos abusos litúrgicos y los vemos a cada rato. Y pues llama la atención que el Papa no se, pues no habla de ello, ¿no? Tenemos un James Martin, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues claramente está a favor de los grupos homosexuales y parece parte de un lobby, el mismo James Martin, y algunos otros sacerdotes, obispos, que están en esa tesitura, en ese tenor, y lo hacen abiertamente, incluso utilizando redes sociales, y esto crea mucha confusión, pero el Papa no pone el dedo ahí. Sí, claro que hay que entender que no porque los otros pequen y hagan el mal, entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? Evidentemente que no, ¿cierto? El Papa en este caso se está refiriendo únicamente a una cosa concreta, que es lo que llaman el tradicionalismo. Déjame, hablo un poco de eso porque es muy importante, porque eso está en el corazón de esta problemática. El problema se genera a partir del Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II se celebra a principios de la década del 60 del siglo pasado, el año 1962 a 1965. El concilio ordena una reforma litúrgica y esa reforma se cristaliza en 1970 más o menos, que se crea el nuevo ordo, o sea, la nueva misa de la que estamos hablando. Pero lo que quiero decir es que a raíz del Vaticano II, como pasa casi siempre en todos los concilios de la Iglesia, se generan herejías, digámoslo así, sin miedo a decir. Y en este caso se generaron dos herejías. A ver, el Vaticano II, su fin primordial era abrir las puertas o las ventanas de la Iglesia al mundo moderno, porque la Iglesia venía enclaustrada, enconchada, metida en una campana de cristal, en una actitud defensiva y de resistencia frente a la modernidad. Y entonces el Vaticano II ordena, eso fue la gran, digamos, intuición de San Juan XXIII, al ordenar el concilio o al llamar al concilio, de abrirle la ventana a la Iglesia, al mundo moderno. Entonces, a partir de ese llamado a abrirse al mundo, se generan dos situaciones extremas, que yo llamo en este caso herejías. Una, negarse absolutamente a abrirse al mundo, porque todo lo del mundo moderno es malo. Y por tanto, sigamos enconchados en la campana de cristal de la tradición y de lo que venía antes. Eso es lo que se genera, el tradicionalismo. Y se niegan entonces al cambio que el Vaticano II ordenó y legisló.
Y la otra posición extrema es lo que llaman el progresismo, es decir, abrámonos al mundo del todo y renunciemos a todo lo que venía atrás, todo lo que el Vaticano II señaló y todo lo que el mundo tiene, el mundo moderno es bueno, maravilloso. Y Chesterton decía una cosa muy simpática: uno tiene que abrir la mente, pero no demasiado porque de pronto se le cae el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el progresismo? Que el progresismo se abrió demasiado y se le cayó el cerebro, ¿sí? Se entregó a las cosas que del mundo moderno no había por qué aceptar. Bueno, pero es que a final de cuentas ese es el progresismo, ¿no? En su génesis está eso, es ir poco a poco, escalón por escalón, hasta llegar a, pues, destruir las cosas. Eso es el progresismo. Correcto, entonces ahí viene todas las reivindicaciones del homosexualismo al interior de la iglesia, del sacerdocio femenino, bueno, de la negación del dogma de la infalibilidad del Papa y de cualquier dogma. Ya no se creen los milagros, ya, bueno, es una cantidad de cosas que ya son, que eso no es catolicismo, ni mucho menos, pues. Claro. Pero entonces déjame terminar. Entonces, ahí están los dos extremos. Entonces, los pontífices posconciliares, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, se han encargado de establecer claramente la posición del justo medio, como llamaba Aristóteles, la posición correcta, que es la posición ni con un extremo tradicionalista ni con el extremo progresista. Es lo que se ha dado en llamar, creo que ese término lo postula Benedicto XVI cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la hermenéutica de la continuidad, en contra de la hermenéutica de la ruptura. La hermenéutica de la continuidad quiere decir Vaticano II visto e interpretado a la luz de la tradición. ¿Qué quiere decir eso? El tradicionalista dice, la tradición dice sí, el Vaticano II dice no, eso es contradictorio. Luego entonces rechazamos al Vaticano II y nos quedamos con la tradición. El progresista dice lo contrario, que el Vaticano II dice sí y la tradición dice no, pues nosotros nos quedamos únicamente con el Vaticano II y con las cosas nuevas. Entonces, el papado posconciliar se ha encargado de decir ni lo uno ni lo otro, las dos cosas. Hay que tomar de la tradición lo positivo y lo bueno, y hay que tomar de la modernidad y de lo actual también lo positivo y lo bueno, y desechar, por supuesto, lo malo. Como decía San Pablo, hay que probarlo todo, ensayarlo todo, pero quedarse únicamente con lo bueno, ¿sí? Ese es entonces el punto en donde entonces aterricemos esto en términos de la liturgia, concretamente. El tradicionalista dice, todo lo que sea litúrgico, nuevo, malo. O sea, la misa nueva, mala. Nos quedamos con la misa antigua, vieja. Y el progresista dice, no, en la misa vieja, eso hay que acabar con eso, fuera con eso porque eso es malo, y nos quedamos con la misa nueva. Ya te lo dije, la postura, sobre todo de Benedicto XVI, es la coexistencia, aunque el término no es muy correcto, de pacífica, porque eso pareciera como que de todas maneras hay conflicto, pero sí, digámoslo así, digamos lo que llaman la paz litúrgica, el pluralismo litúrgico, es decir, cada uno en su carisma, en su fe. Recuerden hay esa frase tan hermosa del Evangelio de San Juan, que dice, en el reino
de Dios hay muchas moradas, o sea, hay muchas formas de ser católico, hay muchas formas de ser cristiano. Entonces, cada uno en su forma puede ser perfectamente, o para decirlo en términos de Francisco, la unidad no es uniformidad, la unidad es diversidad dentro de la universidad. Por eso a mí por eso me sorprende tanto este decreto de Francisco, porque va, creo yo, en contravía de eso que él tanto ha postulado, de la unidad en la diversidad, porque está suprimiendo la diversidad. Y para eso voy a aterrizar entonces para que ya hablemos concretamente de tradiciones custodes. Tradiciones custodes le encuentro yo un grave problema. Y es una especie de contradicción, me da la impresión a mí. Mira, es entre el artículo primero y el artículo segundo. El artículo primero, sobre todo, me parece a mí supremamente problemático, porque dice, los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, de conformidad con los decretos del Vaticano II, son la única, ojo esa palabrita, expresión de la lex orandi del rito romano. Lex orandi quiere decir ley de oración, o sea, cuando el pueblo católico va a orar, se somete a esta ley. ¿Cuál ley? La ley que establecen esos libros, o sea, los libros del nuevo orden, los libros que establecen la nueva misa. Pero dice, es la única que está queriendo decir ahí que la vieja misa, la misa tradicional, casi que queda derogada, casi que queda suprimida. Ese es el punto crítico, ¿sí? Pero a reglón seguido, eso es lo interesante y lo problemático. En el artículo segundo, primero prohíbe, ¿sí? Y en el segundo dice, pero el obispo diocesano como moderador y promotor y custodio de la vida litúrgica de la iglesia particular que ha sido, le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas de su propia diócesis y por tanto es de su exclusiva competencia autorizar el uso del misale romano de 1962, es decir, de la vieja misa, de la misa tradicional. O sea que sí la está dejando. Primero la quita y luego la pone y la deja, ¿sí? Como que con el codo borra lo que escribió con la mano, ¿sí? Ese punto, mira, ahí se me presenta a mí lo que yo lo llamado hermenéutica de la continuidad, ¿sí? Es leer las disposiciones magisteriales, o sea, las disposiciones del Papa, de una manera positiva, no de una manera negativa y crítica. Es decir, no resaltar, o sea, buscar en esa contradicción que se ve a primer lugar una no contradicción, una continuidad, Te pongo un ejemplo. El problema también que tienen los tradicionalistas y los modernistas y todo con la libertad religiosa y con la libertad de cultos. Los tradicionalistas leen el decreto de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que es el que estableció la libertad religiosa, como si el Vaticano II estuviera diciendo que todas las religiones son iguales. ¿Sí? Cuando dicen, no, es que entonces el Vaticano II se metió por el lado modernista y liberal de decir que es que todas, inclusive el cristianismo, son iguales. Y por tanto, eso está en contra de los textos anteriores de la tradición, que decían que la única religión verdadera es el cristianismo, cosa que es verdad. Y entonces uno tiene que leer precisamente ese texto a la luz de lo que decía el anterior, es que no todas las religiones son iguales, la única verdadera es el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo, como las otras religiones, tiene en el terreno político
los mismos derechos de expresión, o sea, de existir, ¿sí? Es decir, frente, digamos, al Estado, todas las religiones tienen derecho a celebrar su culto, ¿sí? De manera no solo privada, sino públicamente, o sea, a expresarse religiosamente. Es decir, todo ser humano tiene un derecho a tener religión y a expresar su religión, ¿sí? Eso es independiente del problema de cuál religión sea verdadera o no. Eso es otro problema. Entonces, lo mismo acá, lo que yo digo, hay que tratar de leer esto no como una contradicción, sino como, como una regulación. Ahora, de todas maneras, así si lo leemos con concordancia y armonía y todo eso, de todas maneras el Papa Francisco está restringiendo, está volviendo a la situación anterior a la del Summorum Pontificum, que es la situación de pluralismo litúrgico, de libertad litúrgica, la llamo yo así, porque es que el Summorum Pontificum establecía que cualquier sacerdote o grupo de laicos podían en cualquier momento, sin pedirle permiso al obispo, celebrar el rito tradicional. La situación anterior de Summorum Pontificum, que era la llamada del motu propio Ecclesia Dei, ¿sí? Establecía lo mismo que está estableciendo Tradiciones Custodes. O sea, Tradiciones Custodes está retrotrayendo las cosas a el estado de Ecclesia Dei anterior, y era que solo con autorización del obispo se podía celebrar el rito antiguo. ¿Sí? Pero, a ver, en este sentido, de todas formas, aunque haya esta carta del Papa, pues tenemos un concilio Vaticano II que bueno, va en contradicción entonces sobre esto, ¿no? Porque si leemos el concilio, pues ahí habla de una misa en latín, y ahí habla claramente de pues que el sacerdote está viendo hacia Cristo, no hacia la gente, no hacia la asamblea. Habla también acerca, entre muchas otras cosas, pero lo que tenemos así como más cercano a los católicos que no solemos leer mucho sobre estos temas, pues también habla sobre la música que se debe de utilizar en la misa, cuáles son los instrumentos que sí deben de ser y cuáles no, por ejemplo, y entonces vamos viendo que pues que hay una lógica en todo esto, ¿no? Y pues a final de cuentas es un concilio que yo me imagino debe ser pues más importante que una opinión de un papa o pues un motu propio, ¿no? De un papa. Mira, te voy a hacer una precisión. No es el concilio en el decreto Sacrosanctum Concilio, que es el que se ocupó de la liturgia, sí dice que, mejor dicho, ese decreto lo único que da es unas pautas muy generales sobre una reforma litúrgica que luego se hizo. Luego Pablo VI convocó a una serie de expertos liturgistas para que hicieran la reforma de la misa y de toda la liturgia católica de acuerdo a las pautas dadas por Sacrosanctum Concilio. En el Sacrosanctum Concilio sí habla de que se mantendrá el latín, eso es verdad, pero por ejemplo, de la orientación del sacerdote no habla, para nada. De la lengua vernácula tampoco, pues precisamente porque se mantendrá el latín, solo dice se incrementará el uso de la lengua vernácula, que eso ya se venía haciendo desde 1962. Entonces, el problema radica luego en las comisiones litúrgicas que Pablo VI convocó
y que fueron las que reformaron ya en concreto todo, yo, yo me voy a atrever a decir algo pues que es bastante problemático, discutible, parece tradicionalista. Yo no soy tradicionalista para nada, ni me parece que yo soy una persona que estoy en la línea del magisterio del Papa y sobre todo y acepto el Vaticano II, pero creo que la reforma liturgia fue demasiado lejos, se fue demasiado a un extremo que el Sacrosantum Concilio, o sea, el Vaticano II, no pensaba que fuera así. No, el espíritu del Sacrosantum Concilio no pensaba que fuera así. Entonces yo llego a decir una cosa un poco escandalosa y paradójica, y es que yo creo que la misa tradicional del misal de San Juan 23 de 1962 es mucho más cercana al concilio y al espíritu del concilio que la misa de San Pablo VI posterior al concilio y todo eso, que se fue un poco más lejos de lo que debía, ¿sí? Por eso yo creo que la intención de Benedicto XVI era eso, o sea, de que se alimentaran mutuamente y sobre todo, que la misa tradicional alimentara a la nueva, en el sentido de mermarle, cortarle todos esos excesos que se fue hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, en esa medida, no sé, el motu propio de Francisco está desconociendo inclusive el mismo espíritu del Sacrosantum Concilio no lo quiero decir así pues de una manera tan tajante, pero sí hay una intención a ver, hay un grave también espíritu en el mismo Tradiciones Custodi, que es desconocer digamos, la ortodoxia y la validez de aquellos que celebran la misa tradicional, pero también se acogen plenamente al Vaticano II. Ese es el grave problema. Porque, claro, Tradiciones Custode va dirigida directamente a aquellos que celebran la vieja misa, la utilizan como caballo de batalla contra el Vaticano II y por tanto contra la unidad de la Iglesia y contra la misma Iglesia y contra el Papa, específicamente los llamados lefebristas o tradicionalistas, la fraternidad San Pío X, que fue la que creó Monseñor Manuel Lefebvre. Pues nada más, Andrés, para concluir esto, que me pudieras hablar sobre estos excesos en la liturgia, como habíamos comentado en un principio, que no solamente se dan en la misa tradicional, sino pues también en el Novus Ordo, y si cree que este es el fin del Papa con esta, pues sí, con este llamado, si es acercar de verdad ambas misas o si es un señalamiento puntual del Papa a pues la misa tridentina. Mira, como lo dices tú, excesos va a haber de lado y lado, siempre, ¿sí? Eso pues, todo eso. Y es que hay viejísimo adagio católico, creo que viene de San Benito, y es que dice, lex orandi, lex credendi. La forma en que tú ores es la forma en que tú crees, ¿sí? Todo exceso litúrgico viene de falta de fe. Es únicamente de eso. Si alguien tiene fe, no cae en el exceso. Yo creo que no cae en el exceso. Es la falta de fe que lleva a ese tipo de tergiversaciones, tanto de un lado como del otro.
porque no me vengan a decir los tradicionalistas que ellos son los depositarios de la fe, ¿sí? Yo lo conocí desde dentro porque hice parte de la Fraternidad San Pedro, de mucho tradicionalista que en el fondo no cree en Dios. O sea, que tiene el tradicionalismo como una cuestión cultural y política, ¿sí? Pero no religiosa. Y lo mismo por el lado de los progresistas, que hay cantidad de gente que también no tiene fe, que son ateos y que por tanto están en la iglesia y todo eso simplemente también por conveniencia política o por conveniencia cultural o por conveniencia económica muchas veces, ¿sí? Entonces, Sí, sí, sí. el problema sigue siendo el de siempre, el de toda la vida, la falta de fe. Como decía Cristo, si tuvieres suficiente fe, moverías montañas. Eso no es así de simple. Ese es lo más o menos. Ahora, específicamente para decirte también cómo veo yo el problema de qué pueda suceder, no sé, uno no sabe pues qué puede suceder. Se han venido mostrando en estos días que los obispos han tomado una actitud supremamente prudente, me parece a mí, y es dejar las cosas como venían. Y es decir, aquellos obispos que autorizaron y tenían en su diócesis la celebración del rito tradicional, pues no lo han prohibido ni lo han quitado y dijeron, hombres, sigan como vienen, que como vienen, vienen bien, ¿sí? Solamente, qué vergüenza, los latinoamericanos siempre haciendo el ridículo, ¿no? La conferencia episcopal de Costa Rica, de obispos, salió al otro día de Tradiciones Custodes a prohibir todo tipo de celebración del rito tradicional. Una cosa pues de un tamaño que eso no va con acorde con el motu propio, ni tienen tampoco la autoridad, porque es que una conferencia episcopal no tiene autoridad para prohibir cuestiones litúrgicas. El mismo motu propio dice, es el obispo en su diócesis quien regula la liturgia. Pero bueno, vamos a ver si subsanan ese ridículo tan tremendo que hicieron. Yo había escuchado que, bueno, la misa en latín, pues es una misa poderosa. Es una misa bueno, tan solo el idioma latín, y lo dicen también exorcistas de la talla del padre Gabriel Amort, que el latín, el demonio lo odia. Entonces, pues bueno, puede ser también por ahí que vengan estos ataques, ¿no? Y además, que también hay que ver lo que está pasando últimamente, no nada más en México, en muchos países, en donde se están dando ya muy a menudo ataques contra la iglesia por parte de quién sabe quién, de grupos, de personas que no sabemos su rostro, pero pues hay sacrilegios. Entran a las iglesias, como acaba de ocurrir en Cuernavaca, aquí en México, el día de antier, si no recuerdo mal, entran y pues roban pues las hostias, ¿no? Consagradas. Entonces, algo ahí de eso puede ser, ¿no, Andrés? Pero mira, a mí, tú no vas a creer esto, pero a mí no me escandalizan tanto los blasfemos, los que cometen sacrilegios y los demoníacos, porque al menos creen en el demonio. Lo más grave es los que no creen en nada, los que no creen en nada. Sí. Y que es la mayoría, además. O sea, los ateos, los indiferentes, los agnósticos, ¿sí? Que ya es... Y esos ateos, esos indiferentes agnósticos, son los que han generado y vienen generando, porque
El ser humano no puede renunciar a su espíritu religioso. Así lo digan los ateos que sí, que todo. Vienen predicando que el problema del mundo contemporáneo es la religión y que por tanto hay que suprimir la religión, cualquiera que sea, cristiana, islámica, budista o lo que sea. ¿Sí? Eso sí me preocupa más de que haya 4 o 5 locos que se metan a robar hostias a una iglesia, que al menos, por lo menos, creerán que esas hostias son sagradas y que es Jesucristo mismo el que está ahí. Pues sí. El problema son los que no creen en el demonio, eso sí, porque esa es la... Charles Baudelaire, el poeta francés, decía, esa es la mejor táctica del demonio, hacer creer que no existe. ¿Sí? Así es. Así es, y bien que le va con eso, como si, bueno, no creer significara que no existe, ¿no? En fin. Ajá, exactamente. Pues Andrés, le agradezco muchísimo que me haya aceptado nuevamente pues esta invitación a esta charla. Repito, de verdad que me siento muy apenada por lo ocurrido hace un rato, pero bueno, son cosas que pasan. Y pues muchas gracias también a las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta hora que ya tenemos aquí platicando con Andrés. Y bueno, yo quisiera, Andrés, que pues en otra ocasión pudiéramos hablar de algún otro tema de estos pues que usted trata bastante bien. Podríamos hablar sobre el tema que está en el fondo de esto que hablamos hoy, es el tema de la belleza. Es Muy bien. una pérdida del sentido de la belleza. Lo decía Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo católico del siglo XX. Todo este problema litúrgico, todo el problema de la iglesia actual y todo eso, es la pérdida del sentido de la belleza, porque es que la belleza es Dios, ¿sí? Y la belleza es el esplendor de lo que hizo Dios, del ser. Entonces, Claro. podríamos hablar de eso y de la belleza Me encanta el tema. Y y sí, del pues arte. vamos a agendarlo bueno, ofrecerlo también a a nuestro público, a las personas que nos siguen. Y bueno, yo también, yo aprendo con ustedes muchísimo. Le agradezco mucho, Andrés. Y pues bueno, nada, pues cortamos ya por este día y pues todos buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.